Hola, espero que se encuentren bien. En este video les voy a explicar la diferencia entre variables flujo y variables stock. Una variable es una magnitud que cuantifica la evolución de un concepto económico. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de dólares que hay en la economía, ¿sí? Dólares. Entonces, una variable flujo que mide la cantidad de dólares está asociada a una magnitud que evoluciona durante un periodo de tiempo, mide cómo se comporta, en este caso el fenómeno cantidad de dólares, durante un periodo de tiempo. Finalizado ese periodo de tiempo, la variable se vuelve cero. Comienza un nuevo periodo de tiempo y esa variable empieza a acumular nuevamente una magnitud que está asociada al movimiento de los dólares en la economía. Mientras que una variable stock lo que hace es una acumulación en el tiempo de variables flujos, es decir, nos cuenta la cantidad de dólares que existen, que hay en la economía hasta un instante del tiempo determinado. Supongamos que seguimos trabajando con los dólares, ¿sí? Planteamos una situación temporal. Esa situación temporal vamos a asumir que el pieza es mensual, en el mes 0, finalizado el mes 1, finalizado el mes 2, finalizado el mes 3. Con esos valores son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza el año con un nivel de stock determinado de dólares, pero yo quiero observar la cantidad de dólares que se mueven durante un mes, es decir, cómo cambian el stock de dólares entre el inicio del año y la finalización del primer mes, digamos enero. Es decir, el flujo de dólares que mueve la economía durante el mes de enero. Generalmente, la entrada o salida de dólares está determinada principalmente por las exportaciones y las importaciones. Vamos a plantear ese supuesto. Entonces, en función de cómo vayan siendo las importaciones y las exportaciones a lo largo del primer mes, la cantidad de dólares va a ir evolucionando. Va a llegar al final del mes, o sea, al final de enero, y va a terminar con un valor determinado de dólares. En este caso, una cantidad positiva. Finalizado el mes y comenzando el mes de febrero, la variable flujo cantidad de dólares mensuales vuelve a cero y empieza nuevamente la evolución temporal, que eventualmente podría ser negativo. Es decir que, finalizado el segundo mes, la variable terminó con un flujo negativo, es decir, con una salida de dólares, que significó que durante el mes de febrero las importaciones fueron mayores que las exportaciones, a diferencia de lo que ocurrió en el mes 1, donde las exportaciones fueron mayores que las importaciones, como se puede ver aquí. Aquí fueron positivas el flujo, es decir, finalizó positivo. ¿Por qué? Porque las exportaciones fueron mayores que las importaciones. Aquí el flujo terminó negativo y representa que las importaciones fueron mayores que las exportaciones. En el caso de la variable stock está representada, pensemos que la representamos por la letra S, ¿sí? Entonces, una variable stock, ¿sí?, en el instante t va a estar relacionada con una variable flujo a través de la siguiente expresión. Va a estar representada por la variable stock del periodo anterior más el cambio que ocurrió durante el instante t. Es decir, en este caso del ejemplo, las exportaciones en el instante t menos las importaciones en el instante t. ¿Y esto qué es lo que representa? Esto que representa aquí, que tenemos aquí, es justamente el cambio en un periodo de tiempo determinado, es decir, el flujo en un instante de tiempo determinado. O sea que esto no es más que el flujo, la variable flujo, en un instante de tiempo. Podemos hacer lo siguiente. Esto que está aquí lo podemos escribir de la siguiente forma. S de t menos 2 más el flujo de t menos 1. Es decir, que esto que está aquí lo podemos escribir de esta forma. Más, obviamente, lo que
lo que queda por delante, más esto que está aquí, es decir, más f de t. Nuevamente, podemos tomar st menos 2 y escribirlo de otra forma, como st menos 3 más f de t menos 2. De esta forma, esto que tenemos aquí lo hemos escrito de esta forma y ahora nos queda obviamente sumarle lo que falta, más f de t menos 1 más f de t. Es decir, que una variable stock no es más que la suma acumulada de las variables flujo a lo largo del tiempo. Es importante que lo comprendan. Si no lo llegaran a comprender, me pueden escribir y definimos un horario de consulta. ¿Por qué es importante? Porque estas variables o esta diferenciación de variables la vamos a utilizar en el modelo de economía abierta, donde vamos principalmente a utilizar variables del tipo flujo. Que espero que se encuentren muy bien y hasta luego.